La palabra de Dios nos dice, vamos a abrir la Biblia en Efesios, en el capítulo 5, verso 1 y 2. Dios los bendiga a todos, todos son bienvenidos, amén, a este lugar. Qué bueno que estamos aquí en esta casa de oración, amén. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Amén, dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Te hemos alabado, te hemos bendecido, Señor. Te queremos agradecer por darnos el privilegio de llegar a este lugar, de estar en este lugar, Padre. Gracias te damos, bendito Dios. Háblanos una vez más, Señor, con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Una ofrenda de olor grato. Y quiero que en esta noche, por unos momentos, antes de empezar a predicar, se recuerde cuál es el olor más desagradable que usted ha experimentado en su vida. Piense por un momento, ¿qué reacción usted tuvo o qué reacción puede tener usted si empieza a oler algo desagradable en su vida? Uno pretende alejarse inmediatamente, no estar cerca de ese lugar que puede causar náuseas a través del olor. Entonces, imagínese usted lo que ha experimentado, lo que ha olido, lo peor que ha olido usted, qué es lo que le causa a su vida. Pero en contraste, imagínese usted aquel olor que a usted le agradó, que lo ha olido y que le impactó, que quería estar cerca de ahí, en ese lugar, porque quería seguir oliendo ese aroma, esa fragancia. ¿Cuál es la fragancia que lo ha impactado? El aroma que lo ha impactado. Hay perfumes que los venden, cuestan miles, hasta miles de dólares llegan a costar los perfumes muy caros, unas fragancias muy deliciosas para oler, ¿verdad? Entonces es algo agradable. ¿No le ha pasado a usted que de repente en el tiempo de la primavera o el verano pasa usted cerca de una rosa y quiere oler ese aroma tan exquisito de una rosa? Yo lo hago muy seguido, no sé usted, pero a mí me gusta disfrutar el olor de las flores, y cuando tengo oportunidad y sé que huelen bien, que tienen un aroma muy agradable, me acerco para olerlos, y es algo que se deleita, que disfruto. Algunos tal vez no lo pueden hacer por las alergias. Al inhalar uno inhala polen y empieza uno a toser y todo ese tipo de cosas. Pero los que podemos, ¿verdad? Y usted no tiene alergias, le invito a oler las flores. Es una fragancia natural, una fragancia única que Dios puso en esas flores tan hermosas para que las disfrutemos. El asunto es de que cuando nosotros experimentamos ambos olores, ambas fragancias, que sea uno malo y uno que quisiéramos estar ahí, nosotros tenemos una reacción. El que nos agrada es querer estar ahí para estarlo oliendo. ¿No ha olido esos perfumes en JCPenney, allá en Macy's, cuando los tienen como mostrador y valen muchos cientos de dólares, y usted le echa el papelito y le hace así y lo huele, y sabroso que huele, pero ahí lo vuelve a dejar porque cuesta mucho, pero es algo que se disfruta? Y tal vez usted se ha encontrado con alguien por ahí y ha tenido un perfume y le ha impactado. Es algo que conmueve por dentro también. Entonces hay una reacción para ambas situaciones. Cuando olemos algo que no está agradable y cuando olemos algo que está muy agradable. De donde yo vengo, allá a los perros los tiraban en las orillas de las carreteras, y a distancia podía uno olfatear ese tipo de cosas, y ni se acercaba uno daba la vuelta por allá para no inhalar ese aroma tan desagradable que muchas de las veces causa hasta vómito.
Tan solo por el olfato uno puede llegar a vomitar por el olor tan malo, tan nauseabundo que existe en algunas cosas. Eso es lo que puede llegar a causar. Entonces es lo que vamos a estar hablando. Una ofrenda de olor grato. En la antigüedad nosotros sabemos de que Dios escogió un pueblo para sí, el pueblo de Israel. Le dictó leyes en todo Levíticos. Nosotros podemos encontrar que Dios le dijo a Moisés que tenían que ofrecer ofrendas o sacrificios para Dios. Y dentro de lo que es la ley de Moisés había 3 ofrendas, en total había 5 en general, 5 ofrendas que el pueblo de Israel tenía que hacer. Pero 3 de ellas eran voluntarias, 3 ofrendas que el pueblo de Israel ofrecía. Eran voluntarias, nadie tenía que decirle a la persona que ofrecía su ofrenda que tenía que hacerlo, tenía que nacer del corazón. Y la número 1 es la primera, era el holocausto, un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso con Dios. Eso era una ofrenda que tenían que hacer el pueblo de Israel. Tenía que ser espontáneo, sentirlo y ir con esta ofrenda según Levíticos 1:6. Y hay muchos textos que podemos decir, pero solamente vamos a ir hablando lo que es superficialmente, hablando de lo que es la ofrenda. Y la segunda ofrenda era también otra ofrenda voluntaria, y esa ofrenda se llamaba la ofrenda del cereal. El propósito de la ofrenda del cereal era para expresar el agradecimiento que el pueblo de Israel tenía para con Dios por las cosechas que recibían en el año, por lo que ellos recibían de Dios a través de los granos, a través de las cosechas, y tenía que ser algo voluntario llevar esta ofrenda delante de Dios. Según Números 15 del 5 al 4, tenía que ser algo que naciera también, y ese era el propósito, agradecerle a Dios por la bendición que había recibido el pueblo de Israel a través de los granos, a través de la cosecha. La tercera ofrenda era la ofrenda de paz, que también tenía que ser voluntaria de parte del pueblo de Israel. La ofrenda de paz que consistía en un animal sin defecto de la manada del adorador, o diferentes granos, de acuerdo a las finanzas, de acuerdo a la economía de la persona, tenía que ser esta ofrenda. Encontramos también la ofrenda de votos, de acción de gracias, y estas ofrendas eran voluntarias delante de Dios. Pero hubo 2 que eran ofrendas que tenían que hacerse por ley. Esas tenía que hacerlo el pueblo de Israel. Y la número 1, la primera ofrenda que tenía que ser obligatoria, por decirlo de alguna manera, era la ofrenda por el pecado, para expiar el pecado, para que el pecado fuera borrado de la vida del hombre en el pueblo de Israel, para limpiar toda la contaminación de la vida del hombre. Y eso el pueblo lo tenía que hacer de tiempo en tiempo. Había elementos que tenían que llevar, como un carnero, sacrificar un carnero, un becerro, un macho cabrío, una tórtola, palomino, una efa de flor de harina. El tipo de animal dependía de la identidad y la situación financiera del que ofrecía el sacrificio. Entonces Dios, como vemos, siempre ha tenido cuidado de que cada uno dé como reciba de parte de Dios, conforme a sus fuerzas. Y esa ofrenda tenía que hacerse a fuerza, era una ley hacerse esa ofrenda. La otra ofrenda era una ofrenda expiatoria, que era un sacrificio obligatorio. Fue la ofrenda por el pecado, pero esta abarcaba otras cosas. Dice, y este sacrificio era exclusivamente un carnero, solamente ese era lo que tenían que ofrecer, un carnero. La ofrenda por el pecado se daba como expiación por los pecados no intencionales que exigía la retribución o la parte ofendida, y también como una limpieza de pecados que contaminaban y daban malestares físicos. Entonces es algo que se tenía que hacer. Y si nos podemos estudiar todo lo que es ofrendas, el pueblo de Israel sabemos que fue elegido por Dios.
Dios le dio una ley y en esta ley, parte de la ley son estas ofrendas. Algunas eran voluntarias, algunas eran por fuerza que se tenían que hacer por ley. Entonces estaba establecido que todo el pueblo de Israel participara de estas ofrendas. Entonces nos damos cuenta de que Dios en este momento que leímos dice que cada uno trajese lo que de acuerdo a lo que ellos tenían. Nunca exigía Dios algo que el pueblo no tenía, y podemos darnos cuenta que Dios siempre ha tenido ese cuidado para con su pueblo. Ahora podemos estudiar las ofrendas, y hay todo lo que es Levíticos habla de las ofrendas que el pueblo de Israel tenía que hacer. Era un pueblo que Dios había elegido. Esta era la ley, que tenían que ofrecer sacrificio de animales, ir al templo, ofrecerlos de tiempo en tiempo. Eran días de viaje, llegar a ese lugar, presentarlo al sacerdote, lo sacrificaban. Era todo un proceso que se tenía que hacer. Estas ofrendas, el pueblo de Israel tenía que hacerlo. Ahora estamos hablando del pueblo de Israel, un pueblo que Dios eligió hace más de 2000 años, que antes que Cristo viniera todavía los judíos trataban de hacer estos sacrificios, pero todo eso se vino a cancelar o a quitar cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Y ahora Él, para que el pueblo que Él iba a elegir como su pueblo, ya no el pueblo de Israel, sino otro pueblo del cual habla la Biblia, que ahora somos parte nosotros también de ese pueblo, para que no siguiese con esos sacrificios de los cuales hemos hablado superficialmente un poco. Él se ofreció, Cristo tomó ese lugar de sacrificio en ofrenda por nuestros pecados, en nuestro lugar. Él vino a morir una sola vez, sufrió en la cruz del Calvario. Fue un sacrificio que Él decidió hacer para que todos los pecados fueran perdonados por todo el mundo, para que todas esas ofrendas y sacrificios que leímos un poco no se siguiesen haciendo, sino que ahora nosotros, por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, como Él se ofreció como ofrenda una sola vez y para siempre, hoy nosotros como nuevo pueblo de parte de Dios, ya no como Israel, sino como nuevo pueblo, pasamos nosotros a ser perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hoy nosotros ya no tenemos que hacer lo que el pueblo de Israel hacía en esos tiempos. Siempre llevar algo al templo de acuerdo a lo que ellos recibían, de acuerdo a lo que ellos tenían, pero siempre era llevar un sacrificio, ofrecer el sacrificio, quemarlo, y era todo un proceso. Tenían que separar el animal, poner las porciones que le pertenecían a Dios, las porciones que le pertenecían al sacerdote, las porciones que le pertenecían al que llevaba el sacrificio. Era todo un proceso. Pero hoy nosotros, como nuevo pueblo de Dios, todo eso fue cancelado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No necesitamos más ese tipo de sacrificio. Imagínense ustedes que a Dios le hubiera placido: ok, voy a escoger otro nuevo pueblo, pero voy a continuar con estos sacrificios. Pues aquí estuviera la línea de animales, y cada quien con su animalito para venir a este lugar y ofrecer el sacrificio, solo como una ilustración o ejemplo. Pero hoy no, ya Cristo vino y murió por nosotros, un sacrificio de una vez y para siempre. Él se ofreció, su sangre fue derramada para que todos esos pecados que los judíos, que el pueblo de Israel se les perdonaban a través de un sacrificio, de la sangre de un cordero, lo que ellos llevaban, ahora por nosotros, por la sangre de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados. No necesitamos traer un sacrificio de un animal, ofrecer ese tipo de sacrificios, no, sino Cristo
hizo ese sacrificio, y no solamente por un pueblo en específico, sino por todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que le reciba sea parte de este nuevo pueblo y ahora tenga la salvación y la vida eterna por el sacrificio de Jesús. Dice Efesios 5:2, lo que leímos, dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, una ofrenda, un sacrificio en olor a Dios, un ofrecimiento a Dios en olor fragante, dice la Escritura. El sacrificio de Jesús fue lo que perdonó nuestros pecados. Él vino y murió en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fuesen perdonados y todo aquel que crea no se pierda y mas tenga la vida eterna. Por eso vino a morir en la cruz del Calvario, y ese fue el máximo sacrificio. Hoy podemos ser parte de ese pueblo sin tener que ir nosotros con un animal a ofrecerlo como sacrificio a nuestro Dios. Ya Cristo lo hizo. Ahora nosotros, en respuesta de lo que Dios hizo, de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, somos llamados nosotros, pero ahora a dedicar nuestras vidas como una ofrenda, como un olor grato, agradable, una fragancia delante de Dios nuestro Señor. ¿Y cómo es esto? Ahora es a través de nuestra obediencia y nuestra consagración a nuestro Señor y Dios. No necesitamos traer un animal como lo hacían antes el pueblo antiguo. Hoy el nuevo pueblo, la iglesia del Señor, solamente puede hallar gracia, puede presentarse delante de Dios como un olor grato, una fragancia agradable por la obediencia y la consagración en la vida del cristiano. Y Dios es digno de que lo hagamos nosotros de esa manera, siendo que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Vino y murió en la cruz por nosotros. Y ahora lo que nos pide a nosotros, todos los que estamos aquí, hablando a los niños, juniors, jóvenes, adultos, ancianos, lo que nos pide Él es obediencia y consagración, para que nosotros podamos ser un olor grato a su presencia. Antes, cuando se quemaban estas ofrendas, se dejaban quemar para que esa fragancia la recibiera el Señor Dios Todopoderoso en esos altares. Pero hoy la Escritura nos dice que nosotros podemos ser un olor grato a Dios a través de nuestra vida, siendo obedientes a la palabra de Dios, consagrando nuestra vida a Dios nuestro Señor. De esa manera Dios va a percibir un olor agradable, un olor grato, y va a decir: algo está bueno por ahí, voy a acercarme, voy a estar ahí. Pero depende de nosotros, depende de nosotros. Un olor grato se puede demostrar, se puede hacer a través de nuestra adoración. Cuando nos ponemos nosotros un buen perfume, su esposa, su esposo lo percibe y huele rico. No sé si a todos nos gusten los perfumes o a alguien le den alergias los perfumes, pero se siente la atracción, se siente algo hermoso, algo bonito, y uno quiere estar ahí pegado a ese aroma. Y lo mismo es cuando Dios percibe de nosotros esa fragancia agradable, algo que le agrada a Él. Cuando ve a sus hijos consagrando su vida para Él y solamente a Él, Dios percibe algo y va a estar cerca de nosotros, va a estar con nosotros. Y nosotros podemos traer la atención de Dios a través de nuestra vida, consagrándola, viviendo para Él en obediencia. Algo va a percibir Dios en nuestra vida y va a decir: ahí voy a estar con Él, voy a estar junto a Él, me agrada estar con Él. Puedo percibir un aroma agradable cuando estoy cerca de mi hijo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros consagramos nuestra vida a Dios.
Pasa lo mismo cuando honramos a Dios en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. No solamente Dios percibe ese olor grato, agradable, sino las personas también que nos rodean. La gente percibe algo distinto en nosotros. La gente se da cuenta, puede sentir, puede percibir. Estaba leyendo y dice una investigación de neurociencia que nosotros los seres humanos podemos percibir el estado de ánimo de una persona a 3 metros de distancia. No sé cuánto sea en pies, 3 metros de distancia, pero podemos percibir el estado de ánimo de una persona. Podemos darnos cuenta cómo está la persona, aunque nos hable de una manera, aunque nos quiera fingir de una manera, pero podemos nosotros como seres humanos poder percibir en realidad el estado de ánimo de la persona. Por lo que desprende la persona cuando viene con alegría, se puede percibir la alegría y hasta algunos somos contagiados con alegría. Pero cuando viene con un mal genio, podemos percibir también el mal genio. Y dicen que son 3 metros de distancia cuando uno puede percibir eso. Y por eso dice aquí, la gente percibe algo distinto en nosotros cuando estamos viviendo para Dios. Cuando nos consagramos para Dios, algo pueden percibir ellos en su vida. Y podemos nosotros demostrarlo cuando mostramos nosotros hacia todas las personas amor, cuando mostramos hacia las personas misericordia, cuando demostramos hacia todas las personas, no importando su estatus social, económico, moral y todo lo que abarca, nosotros podemos dar a conocer algo diferente en las personas. Los pueden percibir cuando somos compasivos con los que sufren, cuando acompañamos a aquellas personas en los malos momentos, cuando honramos a nuestros padres. Todo eso es algo que se puede percibir. Y no solamente las personas, lo más importante es que Dios lo está percibiendo, se está deleitando con ese perfume, con ese aroma que nosotros desprendemos al hacer todas estas cosas. Y eso es algo maravilloso, captar la atención del Dios verdadero, del que hizo los cielos y la tierra, del que tiene en sus manos el poder de dar vida y quitarla, captar la atención a través de todas estas cosas, de vivir una vida que pueda Él percibir un aroma grato, agradable delante de su presencia. Y es algo hermoso, es una oportunidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, captar la atención a través de ese aroma que desprendemos cuando consagramos nuestra vida al Señor. Qué privilegiados en realidad somos cuando los ojos de el Dios amoroso, el Dios todopoderoso están sobre nosotros, porque consagramos nuestras vidas a Dios, porque obedecemos a Dios. Es algo hermoso en verdad. Dice San Juan capítulo 12 y verso 1. En el capítulo 12 y el verso 1 dice, es una historia que conocemos nosotros. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y estaba visualizando este cuadro cuando estaba leyendo esta escritura. Y por lo que relata la historia, nos podemos imaginar a un hombre resucitado, al que había Jesús resucitado, porque la Biblia aclara y dice que Él estaba a la mesa con todos ellos.
Y yo me imagino algún curioso ahí estando viendo a Lázaro y tal vez incrédulo todavía a lo que había acontecido. Estaba tal vez Lázaro llamando la atención de todo lo que estaba pasando ahí. Era el centro de atención, pues no todos los días se resucita un muerto de 4 días. Pero Lázaro estaba a la mesa en una cena que le habían hecho a Jesús allá en Betania. Y en ese momento, cuando estaban a la mesa, dice que entra esta mujer con un perfume de mucho precio, de mucho valor. Y si en ese momento la atención era Lázaro porque había resucitado, algún incrédulo lo estaba viendo de arriba abajo a ver si era cierto. Era algo que no pasaba todos los días. Posiblemente captaba, robaba las miradas, robaba la atención Lázaro sentado a la mesa. Pero de repente llega una mujer con un perfume caro, un perfume de nardo caro, un precio caro, y dice que lo quiebra y lo derrama en los pies de Jesús. Inmediatamente la escena cambia en ese momento. Y empieza a captar la atención lo que esta mujer hizo, no solamente por el acto de quebrar un perfume caro en los pies de Jesús y ungirlo con sus cabellos, sino por la fragancia, el olor tan hermoso que ese líquido despedía. Y el ambiente sin duda alguna tuvo que tornarse diferente. Quizás estaban callados, estaban platicando cosas, preguntándole a Lázaro qué sintió cuando Jesús lo resucitó. Pero de repente la escena cambia y entra esta mujer y enjuaga los pies de Jesús con sus cabellos. Y no solamente ese acto roba la atención, cambia lo que es el cuadro, la imagen, sino que el aroma que desprende ese perfume tan hermoso que dice la escritura que se llenó de olor toda la casa. Y fue algo que esta mujer hizo dándoselo a Jesús, no importando el precio. Ella sabía que Jesús era digno de derramarlo en sus pies y ungirlos con sus cabellos. Ahora, fue mucho dinero lo que ahí fue derramado en los pies de Jesús. Fue mucho dinero. Y si algo le gusta al Señor que nosotros hagamos, es que dejemos aquellas cosas que nos cuestan, aquellas cosas que nos gustan, que nos duele dejarlas, y que por supuesto que se interfieren en nuestra relación personal con Dios. Aquellas cosas que usted y yo sabemos cuáles son, y que nos duele quizás hacerlas, dejarlas de hacer, tener un cambio de vida radical. ¿Para qué? Para poder agradar a Jesús. Y eso fue lo que hizo esta mujer. A ella no le importó, ella derramó ese perfume en los pies de Jesús, y sin duda alguna Jesús en ese momento le agradó, porque dijo él más adelante: lo que ella hizo en este día se hablará de ella en la posteridad. Y hoy en esta noche estamos hablando de lo que esta mujer hizo. Ella sacrificó algo que tal vez pudo haber vendido y sacar un buen dinero de esa cantidad de perfume, pero ella decidió ofrecerlo a Jesús, darlo a Jesús. Y es lo mismo que pasa con nosotros cuando decidimos ofrecer algo que nos cuesta a Jesús, cuando decidimos dar algo que nos ha costado mucho a Jesús. Algo va a acontecer. Vamos a captar la atención de Jesús, vamos a hacer que Él se aproxime a nosotros, y no solamente Él, sino todos los que nos rodean se van a dar cuenta, van a percibir algo y van a decir, quizás como le dijeron a esta mujer algunos de los que estaban ahí: esta loca, ¿qué hizo? Derramó todo ese perfume, echó a perder dinero ahí. Y posiblemente nosotros, cuando hagamos un cambio en nuestra vida, vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados, pero mientras sea para Jesús, Él es digno de todas las cosas.
por muy caras que sean, por muy costosas que hayan sido para nosotros. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser adorado de esa manera. Pero depende cada uno de nosotros que querramos hacerlo. ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros? Venir a los servicios, quizás a la oración, a las cosas que tenemos como actividades dentro de la iglesia. O nos cuesta doblar las rodillas en la casa porque queremos ver la serie de Netflix o de Disney o la televisión y dedicamos una hora y no dedicamos media hora para orar delante de Dios. Y no queremos sacrificar eso que nos cuesta. Aparte de que nos cuesta dinero que le pagamos a Netflix, no sé, $14, más aparte nuestro tiempo, una hora o horas que podamos nosotros no invertir, sino desperdiciar viendo algo que no edifica nuestra vida. Y cuando decidamos nosotros en verdad derramar eso a los pies de Jesús y decir: lo voy a sacrificar, me gusta, me emociono con esas películas de acción, pero lo voy a sacrificar y lo voy a poner a los pies de Jesús. Algo va a pasar en nuestra vida. Alguien va a percibir lo que estamos haciendo. Y el primero será el Señor Jesús. Y después aquellos que nos rodean se van a dar cuenta de que nuestra vida es diferente, de que somos diferentes. Un olor grato vamos a desprender de nuestra vida cuando decidamos hacer eso para la gloria de Dios. Nuestra adoración, decir: Señor, esto me está quitando mucho tiempo, mejor te voy a adorar. No soy bueno para orar, pero 15 minutos te voy a decir: santo, 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 santo. Y algo va a pasar. Porque si no estamos acostumbrados a leer la palabra de Dios, a orar, se nos va a hacer tan difícil. Y ver la televisión es bien fácil, o ver el teléfono. Más si reinclina el sillón y levanta los pies. Y los sillones ya tienen cargador ahí para que no se levante. Y podemos pasar nosotros quizá más tiempo ahí. Pero cuando decidamos nosotros decir: Señor, cuando hagamos una introspección en nuestra vida y digo: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy viendo tanto tiempo mi teléfono, lo voy a poner a un lado. Los juniors también, hoy todos los niños tienen teléfono ya. ¿Qué es lo que están haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? Es algo que debemos nosotros tomar mucho en cuenta para poder hacer cambios en nuestra vida, en nuestra adoración. Señor, voy a dejar esto que estoy haciendo. No sé orar mucho, no puedo orar mucho, no sé por quién orar. Quizás póngase a adorar a Dios. Póngase a adorarlo, a decirle lo que Él es para usted. Y va a hacer algo que Él va a percibir, un olor grato, un olor fragante delante de su presencia. Nuestra adoración es algo que Él va a percibir, que va a captar su atención, nuestra adoración. Podemos hacerlo en el nombre del Señor. Un olor grato puede ser también nuestro servicio a los demás, nuestro servicio a la iglesia, el servicio, la entrega personal, la ayuda a otros para ser útiles en la obra de Dios. Es algo que nosotros podemos presentar delante de Dios y que Él pueda recibir como un olor grato, agradable delante de Él. Efesios capítulo 2. Capítulo 5, y verso 2, el apóstol Pablo dice aquí: pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Lo que leímos, Él nos amó y por lo tanto se entregó por nosotros. Y por eso dice Él: anden ustedes también en amor. No solamente entre nosotros, sino para con los de afuera. La Escritura nos dice que aún por nuestros enemigos andemos nosotros en amor. Filipenses capítulo 2 verso 14 dice la Escritura:
Haced todo sin murmuraciones y contienda, hablando de lo que es nuestro servicio a Dios. Dice, haced todo sin murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Esto está hablando a nosotros como iglesia, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo dice que él no le importa si es derramado sobre el sacrificio, que su vida sea quemada en el sacrificio. Cuando vea a los hermanos que hay fruto, cuando veía en las iglesias que había fruto, él decía, yo no me interesa con que ustedes persistan, persigan seguir a Cristo. A mí no me importa ser quemado, ser sacrificado para Dios. Lo importante es que ustedes sigan en el camino de Dios, que hagan todo sin murmuraciones, que hagan todas estas cosas. Y a mí, pues si me tengo que quemar así, lo seguiré haciendo por amor. Y eso es lo que nosotros debemos seguir haciendo, ponernos al servicio de los demás sin murmuraciones, que todo lo que hagamos en las cosas de Dios, con alguien que no conoce a Dios, lo hagamos siempre sin esperar algo a cambio. Y eso también va a ser algo que Dios va a percibir de nosotros, un olor grato, agradable, que va a estar a gusto el Señor con ese aroma cuando nosotros, no importa que seamos criticados, que seamos nosotros ofendidos, pero va a ser algo que Dios va a percibir, como dijo el apóstol Pablo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2 y verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y es lo que debemos ser nosotros, un grato olor de Cristo para los que se salvan. Como hemos estado diciendo, los que están alrededor nuestro, dice, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y es lo que nosotros debemos desprender, un olor de vida en esta sociedad que se pierde, en esta sociedad la cual nos ha tocado vivir, que la gente se dé cuenta que en nosotros hay vida, que en nosotros hay algo diferente, porque vivimos una vida para nuestro Dios. Él percibe un olor grato, agradable en nuestra vida y está con nosotros siempre. La gente podrá darse cuenta, la gente podrá distinguir en aquel que vive una vida para Dios y en aquel que no vive una vida para Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros estábamos muertos todos en nuestros delitos y pecados, la palabra de Dios dice en Efesios 2 capítulo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros. Antes de conocer a Cristo, la palabra de Dios nos dice que todo aquel que no se ha entregado a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Sabemos que la Biblia dice que el pecado es muerte. Y la Biblia dice aquí, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aunque nosotros estábamos muertos, imagínense, hablando de lo que es espiritualmente, cómo Dios percibía nuestra vida antes de conocerle, antes de aceptarle, si estábamos muertos. Cómo, hablando físicamente, literalmente, cómo hiede, cómo huele un muerto de días. Nadie va a querer acercarse a ese muerto que de nosotros, alguno de nosotros consciente ve un muerto que se está
despedazando porque tiene días y los gusanos se lo están comiendo, nadie se va a querer acercar ahí. Mas sin embargo, espiritualmente hablando, así estábamos nosotros cuando Cristo nos alcanzó, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque nuestra vida estaba muerta, literalmente hablando espiritualmente. Entonces vemos nosotros aquí como el grande amor de Dios que tuvo para con nosotros. No le importó cómo olíamos por el pecado que teníamos en nuestra vida, el olor que desprendía de nuestra vida llena de pecado. Él se allegó a nosotros para rescatarnos, para salvarnos, y a partir de ahí nosotros poder cambiar la fragancia, el olor. ¿Por qué? Porque nos dio vida. Ahora nosotros podemos tener vida en Él. Así es que podemos nosotros distinguir entonces cuál era nuestro estado antes de aceptar a Cristo, muertos. Pero como vemos el grande amor de Dios, que no le importó cómo nosotros queríamos, Él se allegó a ti, se allegó a mí y nos sacó de ese estado de muerte, de ese estado en el cual estábamos, el cual el texto sigue diciendo, dice, estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. En otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando en nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice el apóstol Pablo que eso éramos nosotros antes. Y aquí la mayoría de nosotros, por no decir todos, esa era nuestra vida también. Estábamos muertos en delitos y pecados, y podemos hablar de lo que es el pecado, y muchos de nosotros estábamos en ese estado de muerte que tal vez ni nuestros hijos saben cómo nosotros vivíamos antes. Pero hay que darles testimonio también de cómo Cristo cambió nuestra vida, para que ellos sepan. A lo mejor ni saben la vida pasada estos jovencitos que usted tuvo, ni les ha platicado lo que era su vida sin Cristo y ahora con Cristo. Es necesario que les dejemos saber lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Él hizo en nosotros cuando le recibimos, cuando le conocimos, cómo Dios cambió nuestra vida. Lo que hoy somos por Él y para Él. Es necesario seguirlo transmitiendo a estos juniors, en vez de que vean tanto teléfono o tanta televisión. Decirles lo que Cristo ha hecho con nosotros. Yo cuando me pongo a platicar con mis hijos, no lo pueden creer las cosas que les digo que yo hacía, que cómo era. Pero tienen ya testimonio de cómo Cristo cambió mi vida, lo que ahora soy. Entonces, por cuanto nosotros ya hemos sido cambiados, hemos sido rescatados por Dios con esperanza, con vida eterna, ahora nosotros, nuestra responsabilidad es vivir todos los días, seguir agradando a Dios, presentarse en sacrificio vivo a Él, agradable, que Él pueda percibir y diga: aquí está un hijo mío, me está percibiendo ese olor, estoy percibiendo ese olor, porque alguien se está consagrando, porque alguien está ayunando, alguien está orando con todo su corazón. Y eso es algo que nosotros podemos hacer todos los días de nuestra vida, para seguir agradando a Dios nuestro Señor. Hablando de lo que es en las ofrendas, que todos los servicios se recogen aquí, las ofrendas, se habla de las ofrendas. La ofrenda económica también puede ser un olor grato, un aroma agradable delante de Dios. Y es algo que cada que nosotros pasemos a este lugar, sea $1,
que traiga un niño o no tenga más usted para traer $1, hacerlo con ese entendimiento, decir: Señor, no tengo más, pero aquí está para tu honra y tu gloria. Hacerlo con todo el corazón. Las ofrendas también pueden llegar delante de Dios como un olor grato, agradable, perfecto, delante de su presencia. Y es algo hermoso poder nosotros como hijos de Dios poder captar su atención de esa manera. Si lo hacemos solamente como rutina, venir y aventamos $1 allí a la canasta, pues ¿qué sentido tiene? Podemos agradar a Dios aún con $1, captar su atención, que perciba el Señor un olor grato, agradable delante de Dios, que sea toda nuestra vida de esa manera. Y podemos hacerlo, vivir todos los días como una ofrenda que desprenda un olor grato. No tenemos que traer un animal como lo hacía el pueblo antiguo. Hoy nosotros como pueblo de Dios, elegido de parte de Dios, nuestra vida puede ser un sacrificio que desprenda un olor grato, agradable, que agrade a Dios nuestro Señor. Que Dios se complaza en las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Que hay en nosotros algo hermoso por lo que hacemos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con todas las cosas. Este mundo, como hemos dicho siempre, va de mal en peor en todos los sentidos. Ahorita quieren echar misiles allá por Ucrania y Rusia y que el petróleo y el gas y la pandemia a lo mejor regresa. Y si nosotros no nos ponemos como un sacrificio vivo todos los días delante de Dios, para tener la seguridad de que cuando Él regrese por su iglesia, cuando Él venga por nosotros, tener esa seguridad de que nos vamos con Él. Y la palabra de Dios nos dice que puede ser esta noche. Ya pasaron 2000 años que el apóstol Pablo decía que Él venía, y 2020 años, y aquí estamos todavía con mayor seguridad. Hoy podemos decir que Él viene pronto por nosotros, que Él viene por nosotros, pero estaremos desprendiendo un olor grato, agradable a Dios con nuestros actos, con nuestro estilo de vida, de la manera que vivimos. Dios se agradará de lo que desprendemos todos los días. Todos los días estaremos agradando a Dios, siendo una ofrenda que desprenda un olor grato en nuestra vida. Se complacerá Dios al ver mi vida todos los días y que pueda decir: este es mi hijo amado, morenito de allá de Puebla, pero un adorador mío. Podrá decirlo: Él es el Señor de usted, de nosotros, de cada uno de nosotros. Hay que buscar cautivar la atención de Dios a través de un olor grato, agradable. Tenemos la oportunidad, no desmayemos. El mundo y sus atracciones quisieran devorarnos, llevarnos, arrastrarnos, pero más grande fue su amor, que nos rescató de esa vana manera de vivir y nos puso en este lugar, en este pueblo que tiene la oportunidad de ofrecerse en sacrificio al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Estaremos dispuestos a partir de hoy a hacer un olor grato, agradable a Dios todos los días. Tomar conciencia y decir: ¿cómo voy a vivir este día delante de Dios? Voy a agradar a Dios en todo lo que hago, en todo lo que digo, en cómo hago las cosas. Si nosotros nos lo proponemos como iglesia, podremos ver la grande bendición que Dios derramará sobre su pueblo en estas semanas de oración y de ayuno que se han promovido de la iglesia. En la iglesia hay que tomar esa oportunidad para ofrecernos personalmente delante de Dios y ir a su presencia, llegarnos a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestros pecados, nuestros errores. Decirle: Señor, te fallo todos los días, pero aquí estoy, Padre. No me rindo y quiero seguir sintiendo tu amor. Quiero seguir sintiendo tu presencia. No quiero ser un número más
de los que se van, de los que se alejan de ti, Señor. Pero tenemos que hacerlos nosotros con esa confianza, llegarnos ante el trono de la gracia y alcanzar ese socorro que Él tiene para nosotros. Y hoy en este día, sin duda alguna, estamos aquí y Él sigue teniendo misericordia y nos da esa oportunidad de que si hasta el día de hoy no hemos sido un sacrificio en olor grato, agradable a Dios, a partir de hoy podemos decirlo y venir a su presencia y decirle: Señor, quiero todos los días llamar tu atención, captar tu atención, que puedas percibir en mí un olor grato, Señor, que te agrades de lo que mi vida desprende en mis actos, en mi manera de hablar, en mi manera de decir, Señor. Y sin duda alguna Dios escuchará nuestro ruego. Si nos dejamos ir por las cosas del mundo, el trabajo, la vanagloria de la vida, podemos descuidar este tan hermoso privilegio que Dios nos ha dado como sus hijos. Lo que podemos hacer para estar en comunión con Dios nuestro Señor todos los días como un sacrificio vivo. Es fácil dejarlo de hacer. Es fácil dejar de buscar su presencia, tomar la decisión de no hacerlo, de no asistir, de no orar. Es fácil, porque la carne es lo que desea, es lo que quiere, lo más fácil. Pero tenemos la oportunidad hoy, en este día, con este tipo de mensajes, de ofrecernos como ofrenda, como una ofrenda. Personalmente, usted: Señor, aquí estoy como ofrenda, Señor, que pueda yo llegar, Señor, delante de usted como un olor grato, agradable todos los días de mi vida, Señor. Y es lo que a nosotros mejor nos conviene hacer como hijos de Dios, vivir para Dios. Vamos a ser criticados, vamos a ser perseguidos, llamados de locos quizás, aún por la misma familia, pero no importa. Nosotros hemos sabido en quién hemos creído, a quién seguimos, sabemos nuestra esperanza. Vale la pena seguir sacrificando nuestra vida. Si usted lo ha hecho, sígalo haciendo. Preséntese siempre como un sacrificio vivo delante de Dios, que Él perciba ese olor grato, agradable delante de su presencia. Algo hermoso que podemos hacer para captar su atención, y es algo que a Dios le agrada que nosotros hagamos. Le voy a invitar, se ponga de pie. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:18: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo lo que hagamos hay que hacerlo con el entendimiento de que pueda llegar delante de Dios como un olor grato, agradable. Sea que demos una ofrenda económica, sea que ayudemos en la iglesia en alguna u otra manera, asegurémonos pues de que sea nuestro sacrificio como un olor grato, agradable delante de Dios nuestro Señor. Nunca lo hagamos para que nos vean solamente o digan algo bueno de nosotros. Preocupémonos mejor de que Dios pueda percibir un aroma, un olor grato, agradable por cada obra que nosotros hagamos estando en esta tierra. Y mientras tengamos vida, procuremos seguir viviendo para Él, desprendiendo un aroma que capte su atención. Y hoy en esta noche yo le voy a invitar a los juniors que pasen y que vengan a presentarse delante de Dios. Lo que leímos anteriormente, y dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Juniors, algunos de sus padres estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes, juniors, y algunos jovencitos,
no han estado en ese estado de muerte como lo estuvimos algunos de nosotros, viviendo una vida realmente mala, fea, a tal grado de desprender espiritualmente un olor feo delante de Dios. Ustedes, juniors y jóvenes que han crecido en la iglesia, nunca se desvíen del camino de Dios. Siempre preséntense como un sacrificio desde su corta edad, como un sacrificio vivo, agradable, perfecto delante de Dios. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo siendo jóvenes, niños, los que ya estamos adultos. Algunos de nosotros fuimos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias a Dios, hoy tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero ustedes, juniors y jóvenes que han crecido en la iglesia, manténganse siempre como un sacrificio vivo. Asegúrense que todo lo que hagan llegue delante de Dios como un olor grato, agradable y perfecto. Pasen, juniors, a orar. Vénganse.